Hola, ¿cómo están? Una vez más compartiendo nuestras charlas diarias de temas que tienen que ver con nuestra vida como cristianos, como cristianas, lo que llamamos el discipulado, aprender a poner en práctica todas las enseñanzas que el Señor nos da en su palabra. Y hoy quería hablarte sobre el tema de pecar sin pensar en las consecuencias. La mayoría de las veces que le fallamos a Dios sin pensar en las consecuencias que esas fallas, que ese pecado nos puede traer. Muchas veces nos dejamos llevar por las tentaciones que el enemigo pone ante nuestros ojos, y cuando fallamos, en ese momento de la tentación, nos lleva a pensar solo en el placer momentáneo que puede llegar a producir esa tentación, sin pensar en lo que puede venir después de eso. Y estaba leyendo en el segundo libro de Samuel, cuando el rey David pecó mandando traer a Betsabé. En ese momento él no se puso a pensar en las consecuencias que eso iba a traer para su vida y para su familia. Leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 2 a 4. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. La consecuencia fue, lo dice en el versículo 5, que ella quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Muchas veces, hermanos, hermanas, tenemos que reconocer que las tentaciones están allí delante de nuestra vista, al alcance de nuestra mano. Y muchas veces no pensamos qué puede sucedernos si caemos en esa tentación. Vemos que aquí David hizo un acto que iba en contra de lo que Dios manda. Sin embargo, no vemos en él arrepentimiento genuino. Es más, lejos de arrepentirse, elabora un plan mandando llamar al esposo de esta mujer, a Urías, quien se encontraba en la guerra, y urge un plan para que éste vuelva de la guerra y duerma con su esposa, y así creyera que ella estaba embarazada de su esposo. O sea, cada vez metía más la pata por el hecho de no arrepentirse en el momento oportuno. Urías vuelve de la guerra y, fiel al pueblo de Israel, no concebía la idea de ir a dormir con su esposa mientras el pueblo estaba en guerra, por lo que no quiso ir a su casa para dormir con su mujer. Entonces, al enterarse David de que Urías no había ido a su casa a dormir con su esposa, maquina otro plan todavía. Lejos de arrepentirse, ahora planea el asesinato de Urías, mandándolo de nuevamente al campo de batalla con una carta para que se la diera al capitán. Y en esa carta decía que Urías debía estar en el frente de la batalla para que muriera.
Hasta ese momento David había cometido dos pecados. En primer lugar, tomar a la mujer de su prójimo. Y en segundo lugar, dar órdenes específicas para que el esposo de esa mujer, Urías, muriera. Y muchas veces, igual que David, nosotros también tomamos decisiones orientadas por nuestra naturaleza carnal, sin pensar en las consecuencias que eso puede traernos. La mayoría de nosotros nos metemos en problemas porque no pensamos antes de actuar. Simplemente actuamos movidos por nuestra naturaleza carnal. Y cuando ya estamos metidos en medio del problema, nos damos cuenta que lo que hicimos no fue correcto. David no se arrepintió hasta que el profeta Natán lo amonestó trayendo a luz su pecado. Porque no hay nada oculto que no salga a luz. Y leemos en este segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 ahora, versículo 9, cuando Samuel lo amonesta y le dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? Haciendo lo que le desagrada, asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Cuando David no pudo ocultar más su pecado, porque ahora, a través de las palabras del profeta, él reconoce hasta dónde había metido la pata, reconoció que le había fallado al Señor. Y fue entonces que pensó en lo mal que había hecho. Y leemos aquí en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, capítulos 13 y 14, que David dice, he pecado contra el Señor. El Señor ha perdonado tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Mis hermanos, siempre el pecado trae consecuencias. Y es cierto que cuando confesamos nuestros pecados, Dios perdona nuestro pecado. Pero siempre quedan las consecuencias de ese pecado. ¿Cuánto tiempo tardaremos para darnos cuenta que muchas veces estamos fallando a Dios de maneras deliberadas, sabiendo que está mal? Pero no pensamos en las consecuencias que nos puede traer. Y me pregunto y te pregunto, ¿qué es lo que nos tiene que pasar para que reaccionemos ante el pecado? ¿Por qué esperar hasta las últimas consecuencias para arrepentirnos genuinamente delante de Dios? Y si hay tiempo, reparar para que no sucedan las consecuencias del pecado. Por eso que hoy quiero invitarte, a través de esta reflexión, que si has estado yendo por caminos equivocados y no has pensado en lo que estás haciendo y en las consecuencias que eso te traerá, debes hacer un alto y pensar muy bien que estás ofendiendo a Dios con tu accionar. Y quizá todavía estás a tiempo de arrepentirte antes que las consecuencias aparezcan. Porque cuando pecamos puede ser que al principio todo parezca color de rosas. El pasaje dice que esta mujer era muy hermosa. Pero él, lejos de reconocer que no le estaba permitido tomar la mujer de su prójimo, la tomó. Se acostó con ella, la embarazó. Y cuando vio que no podía engañar a su esposo y que todo iba a salir a luz, lo mandó matar. Por eso el pecado siempre nos seduce. La tentación
brota de las intenciones que tenemos escondidas dentro de nuestro corazón que todavía no ha sido renovado, limpiado por el Señor. Cuando ya las consecuencias de ese pecado salen a luz, nos pueden traer el mayor dolor que podamos imaginarnos. Por este motivo, si estás metido en algún problema, salí, arrepentite en este mismo día y volvete a Dios, antes que aparezcan las consecuencias de ese pecado. Cuando somos conscientes del pecado que hemos cometido y humildemente le pedimos perdón a Dios con un corazón sincero, Él nos perdona. Y puede que las consecuencias de nuestro error siempre aparezcan en nuestra vida, pero el perdón divino es el que nos ayuda a sobrellevar cualquier consecuencia que haya producido nuestro error. La vida de David, a partir de ese momento, nunca fue igual a la que llevaba antes de cometer ese pecado. Su hijo murió y no hubo paz en su familia. Por eso debes recordar que Dios te ama y que Él siempre está dispuesto a perdonarte, pero hacerlo a tiempo, antes que las consecuencias de ese pecado produzcan dolores tremendos. Por eso, si estás metido en algo que vos sabés que no agradece a Dios, que no agrada a Dios, reconoce tu error, arrepentite genuinamente y pedile perdón, con frases que salgan de tu boca, y entonces Dios sin dudarlo te perdonará y te hará sentir ese abrazo divino lleno de paz. Mi hermano, mi hermana, si fallaste a Dios sin pensar en las consecuencias, es hora de que pienses en arrepentirte. El Señor dice allí en Proverbios 8:17, a los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Este es el día para que tomemos conciencia de las consecuencias que trae el desobedecer a Dios y el estar apartado de Dios. Quizá al principio no aparezcan esas consecuencias, pero si no nos arrepentimos a tiempo, en algún momento todo saldrá a luz y ese pecado dará a luz muerte. Quiera el Señor que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón y te haga recapacitar para que puedas salir de esa situación embarazosa y volver a los caminos del Señor. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, tendremos otra reflexión, otra charla más. Que Dios te guarde.